de familia, digamos, de distintas épocas que contribuyen a ver, digamos, y a descifrar muchas veces cómo estaban construidos, y ni qué decir cuando son fotografías de obras en construcción, donde se ve la estructura, donde se ve qué tipo de tecnología se usó y qué es tan importante a la hora de decidir cómo se interviene, ¿no? Cómo se repara o se restaura. Y como ven abajo, allí lo que les decía, ese plano en el último, abajo a la derecha, de todo el conjunto, con el código patrimonial. Es decir, establecimos ya hace muchos años, y la Comisión de Monumentos lo puso en práctica también, así como se hace a nivel urbano, donde cada parcela en la ciudad de Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario, en las ciudades grandes ya tienen ese sistema, digamos, lo que tiene mayor valor es rojo, digamos, tiene mayor valor patrimonial. Valor medio naranja, valor poco valor, valor bajo amarillo y verde sin valor. Eso mismo que se puede hacer sobre cada inmueble dentro de un plan urbano, se puede hacer a nivel arquitectónico. Hacer zoom y entonces tenemos un chalet, por ejemplo, aquí en La Falda, con su jardín alrededor, y ahí establecemos cuáles son las partes más valiosas, tanto del jardín como de la casa, y eventualmente se pueden permitir agregados, extensiones, pero de manera controlada. Hay la preservación, una vez me dijo un colega italiano, que la escuela italiana es muy rigurosa, es cambio controlado. Así que, digamos, cambio controlado sobre el patrimonio pero para controlar ese cambio hay que tener como una estructura de gestión donde participe lo público y también la comunidad, ¿no es cierto? Y los propietarios, porque bueno, también tengamos en cuenta que el derecho a la propiedad que consagra la Constitución es también un elemento a tener en cuenta, pero hay que ser creativos e imaginativos y encontrar alternativas, digamos, para que se le pueda sacar un buen provecho y sea un recurso sustentable el patrimonio para la comunidad, para los privados y para quienes gestionan desde lo público. No es fácil, pero dialogando y planteando se puede llegar a alternativas, digamos, que a lo mejor no son 100% para cada uno de todos, pero, digamos, es más balanceado. Siguiente. Bueno, y en esos proyectos también fue un trabajo mancomunado en la Comisión de Monumentos con el Ministerio de Cultura, que depende del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Turismo. Digamos, en cada uno de los conjuntos, entonces se trabajó como se habían hecho originalmente. Estos conjuntos los hizo el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, ¿no es cierto?, que tenía distintas divisiones, en algunos casos también participaban obras públicas de las provincias, de Buenos Aires y de Córdoba. Siguiente. Y bueno, se fueron inaugurando en estos últimos meses distintas unidades de estos conjuntos y realmente constituyen un patrimonio muy importante. Son los conjuntos, inclusive a nivel internacional, yo les podría decir que así conjuntos de turismo social en otros lugares del mundo, inclusive esto está, digamos, está tomado el modelo de países europeos como Italia, como Alemania, que en la década del 20, en la década del 30 venían haciendo esas colonias de vacaciones, ¿no es cierto?, a orilla del mar o en la montaña, pero no tienen nada que ver. Yo he dado una charla sobre estos conjuntos en el seminario, el curso de la Comisión de Monumentos, y ahí pasaba revista a, como siempre, la originalidad que tienen desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de la implantación de estos conjuntos respecto de los que tuvimos como inspiración para realizar toda la arquitectura de la Argentina de fines del 19 y la primera mitad del 20. Siguiente. Y ahora se pregunta usted por qué yo aparezco después de hablar de toda esta arquitectura más afín a La Falda con esta imagen de la plata germánica. Porque así como decía que hay que abordar la valoración desde distintas aproximaciones, de distintas variables, lo veíamos desde lo suburbano, de la ciudad
jardín, del barrio parque, de la arquitectura pintoresquista. Aquí en La Falda, en este núcleo del Hotel Edén y en los chalets alrededor, hay un componente muy importante de la influencia alemana en la arquitectura de la Argentina. Hace más de 10 años hice un libro con una colega, Claudia Smith, de la Universidad de Itela, que es Alemania-Argentina, la cultura moderna de la construcción, y así hacíamos un panorama de lo que había significado la conexión entre Alemania y Argentina en el campo de la construcción, la arquitectura y la ingeniería. Y bueno, dentro de lo que es la arquitectura de vivienda, de casas, de hoteles, de lugares, digamos, de vacaciones serranas, obviamente La Falda y en otra escala, La Cumbrecita son las dos localidades que tienen esta arquitectura que se llama del Heimatland, como dice la arquitectura del terruño, como se llamaba en Alemania. Las dos versiones más importantes que tiene la Argentina son este conjunto, esta zona del Hotel Edén y los chalets y La Cumbrecita, por encima de todo lo que hay como... Y por eso este conjunto aquí del Hotel Edén y los chalets de esta zona, tiene que inscribirse dentro de ese patrimonio de influencia germánica, que empieza por la ciudad de La Plata, de la década de 1880, que ganan todos arquitectos alemanes, el primer concurso internacional de arquitectura que hubo en la Argentina. El Palacio del Congreso Nacional, que aunque lo hace un italiano, Meano, que termina el Teatro Colón, o casi lo termina, que trabajaba con Tamburini, está inspirado en el Reichstag de Berlín, que se inaugura el mismo año del concurso. Siguiente. Con la arquitectura de las iglesias, la influencia alemana en la redecoración de San Francisco de Buenos Aires y en otras iglesias de congregaciones religiosas de ascendencia alemana también está muy presente. Siguiente. En la arquitectura industrial de hierro a fines del siglo XIX. Siguiente. En la arquitectura de hormigón armado, Alemania hacia 1900 a nivel internacional compite con Inglaterra por los mercados internacionales, de ahí va a surgir la Primera Guerra Mundial. Y esa batalla también se dio acá en la Argentina, frente a los ingleses. Las compañías, las inversiones alemanas compitieron muy fuerte a partir de 1900 y ganaron la partida porque impusieron las estructuras de hormigón armado que ellos, digamos, sistematizaron antes que nadie, a pesar que los franceses y los italianos también trabajaban con esas estructuras. Le ganaron los ingleses porque hicieron los subterráneos y la electricidad. Las usinas, desde las grandes de Buenos Aires y en otros lugares de la Argentina, la electricidad, el hormigón armado y los subterráneos los hicieron los alemanes y ganaron la partida tecnológica y comercial a los ingleses. Bueno, algo de eso también hay un reflejo acá en La Falda, esa tensión entre lo inglés y lo alemán. Por eso les estoy mostrando eso. La Falda no es solo el patrimonio, sino es un reflejo de lo que sucedió culturalmente, tecnológicamente, estilísticamente en la Argentina. ¿Cierto? Bueno, y todas estas grandes empresas que construyeron edificios en todo el país, carreteras en hormigón armado, en cemento, embalses, aquí en Córdoba, Gruen y Bilfinger hicieron el embalse ese fantástico de Cruz del Eje, que tiene todas esas patas que parece una obra faraónica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tenemos que ver el patrimonio en la valoración de distintas variables. ¿Sí? Bueno, y en los alemanes siguieron. Yo muestro esto que intervinieron en edificios comerciales, pasemos a una nueva. En las residencias, digamos, de fines del siglo XIX, donde todavía primaba el eclecticismo, el clasicismo, o a veces la arquitectura ya más pintoresquista en zonas alejadas, desde Belgrano hasta Sierra de la Ventana, que era el chalet de Tonquist, en la estancia de Ernesto Tonquist. Siguiente. Hasta llegar, bueno, a los chalets que ustedes conocen bien,
y que forman parte de esa evolución de la influencia alemana en la arquitectura doméstica, en la arquitectura de las casas. Digamos, siempre el patrimonio, un conjunto, un edificio está incluido dentro de un sistema. Hay que saber reconocer que a veces pertenece a varios sistemas. Como vimos, aquí en La Falda la arquitectura, digamos, privada, la hotelera, pertenece al sistema del eclecticismo, del pintoresquismo, de la arquitectura de influencia alemana, de la tensión entre lo inglés y lo alemán a nivel internacional, que se produjo a otra escala y en otro contexto aquí. Siguiente. El patrimonio hotelero y de residencias, digamos, no quedan en... Por otro lado, nosotros tenemos que ver en la valoración el valor, digamos, histórico, en el sentido de qué se hizo contemporáneamente o a qué respondió contemporáneamente, sino hoy por hoy, qué otras ciudades tienen un conjunto más o menos entero de arquitectura, de vacaciones, de descanso a nivel serrano, como tiene La Falda, puede tener La Cumbre o puede tener alguna otra ciudad en la Argentina, probablemente ninguna. Entonces eso, digamos, el grado de preservación de integridad y autenticidad, que son los dos términos que usa la UNESCO, eso es muy importante a la hora de poner sobre la mesa el valor que tiene un conjunto y el valor y, digamos, y la necesidad de preservarlo como testimonio, como identidad y como recurso también. Siguiente. Bueno, ustedes conocen el patrimonio de la arquitectura hotelera aquí. Siguiente. Y también una pieza que debería ser ya Monumento Histórico Nacional, que es la Casa Jan, originalmente se llamaba así, de Vladimiro Acosta, otro arquitecto que también estudió en la Bauhaus alemana, de origen ruso, y que, bueno, es con estas otras tres casas, las 4 casas, hay otra más de Vladimiro Acosta en buen estado en Bahía Blanca, de las 5 o 6 que hizo, hay otras que están muy, muy desfiguradas. Pero fíjense, la pongo al lado de la casa de Victorio Campo, que fue recientemente declarada Monumento Histórico Nacional, la casa sobre el arroyo, sobre el puente de Amancio Williams, que es conocida mundialmente, la casa Curuchet, que es patrimonio mundial, con otras obras de Corbusier, y la casa que ustedes tienen aquí en La Falda, que es representativa del sistema Helios en un contexto, digamos, de serrano y ambiental muy distinto a las otras que hizo en Buenos Aires, en Bahía Blanca. Es una pieza única. Y, digamos, esto debería ser motivo de orgullo y monumento histórico nacional, digamos, pero así, sin chistar. Yo traté hace unos años, estuve trabajando con alguien de acá, de la parte de planeamiento, para ver si la podríamos, cuando yo empezaba la comisión de monumentos, pero creo que es un trámite que hay que seguirlo, porque es un edificio único, valiosísimo de la arquitectura moderna, del experimento que hizo Vladimiro Acosta, un ruso que estudió en Alemania, que vino a la Argentina y pergeñó este sistema Helios, y es una casa, pero realmente una joya que tienen aquí en La Falda. Siguiente. Bueno, y para cerrar, digamos, desde la Comisión de Monumentos en estos últimos años, inclusive colegas míos, la arquitecta Laura Weber y la arquitecta Adriana Tenhöf, que trabajó mucho en la declaratoria y la sistematización y la delimitación del área de la Cumbre como poblado histórico nacional y en otros poblados históricos de la Argentina. Digamos, la mecánica es un poco identificar, digamos, como yo les decía al principio, los valores que tiene todo el patrimonio o el área central donde se ubican los principales edificios y los principales jardines y los distintos equipamientos que tiene la ciudad. Bueno, de esa central un área de amortiguación, como se llama, de buffer zone. Cuando se hace, además, se hace la catalogación,
la valoración de cada uno de los edificios, de cada una de las parcelas, también con ese, como dijimos, con esas 4 categorías. Y bueno, eso se puede aplicar, se aplicó en Camarones, en Chubut, fíjense que es un asentamiento muy pequeño, digamos, muy espaciado, como es en Patagonia, donde la estructura es de madera o de metal. Siguiente. En Victoria, en Entre Ríos, cruzando enfrente de Rosario, que es también un poblado que, digamos, tiene las características de lo que fueron la mayoría de las ciudades o los pueblos fundados a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, solamente que conservó esa integridad, autenticidad, porque estaba aislada. El puente de hace 20 años le está cambiando la vida a Victoria del otro lado y bueno, está, digamos, amenazado un poco, aunque se amortigua gracias a que tiene, digamos, esta protección a nivel local, provincial y nacional. Siguiente. Goya, en Corrientes, fue un caso muy conflictivo, donde se impulsaba desde a nivel nacional, desde la Comisión de Monumentos y con una ONG, el Proyecto Goya, la preservación del casco histórico, mientras la Municipalidad del Consejo Deliberante no quería impulsar el desarrollo, digamos, de la parte central alrededor de la plaza. Pero bueno, se fue y, digamos, se trabaja. Es muy importante cuando hay una declaratoria así que la declaratoria nacional se articule muy bien con la normativa local para poder trabajar conjuntamente a nivel nacional con la gestión local y encontrarle las alternativas de intervención, digamos, de acuerdo al grado de protección que se establece como una normativa que perdura. Siguiente. Fíjense ustedes entonces como hay un relevamiento, se hace un relevamiento no solo digamos a nivel de plano general de la zona de protección, sino un relevamiento en este caso al ser una ciudad de la trama en cuadrícula y con frentes, casi todas las casas sobre la línea municipal, lo que, digamos, se trata de preservar con mayor intensidad, aún en las casas que tienen remodelaciones atrás, son las fachadas. En el caso de urbanizaciones así pintoresquistas, donde el jardín y la casa tienen una volumetría muy especial, ahí hay que trabajarlo de otra manera para ver, digamos, cómo se resuelve esa continuidad del espacio público, que es semipúblico por las visuales, en los jardines, ¿no es cierto?, en otras que no es tan rotundo como en este tipo de ciudades, donde la línea municipal está completamente construida en las zonas urbanas y en la tradición colonial, ¿no es cierto?, que viene de la época de Andalucía, ¿no es cierto?, de las ciudades árabes, donde los jardines estaban dentro de los patios o en el interior, no sobre la línea municipal. Muy distinto a la concepción anglosajona, la ciudad jardín y el barrio parque. Siguiente. Y bueno, este es el último. Esto es un poco sobre lo que se trabajó como primera idea. Fíjense en rojo ahí de la parte céntrica y de cruz chica en la cumbre, del equipo de la Comisión de Monumentos, y digamos el perímetro final que, digamos, une, digamos, todo el camino arbolado entre la cumbre y Cruz Chica, y también avanza hacia el lado donde está el camino que sube para Los Cocos, ¿no? Bueno, eso trabajando, eso llevó 2 o 3 años de trabajo entre la municipalidad, el equipo de la Comisión de Monumentos, para llegar a acordar el sector, digamos, de protección dentro del ejido urbano, digamos, de la cumbre. Bueno, quería hacer esta presentación, bueno, ofrecer mi colaboración o, digamos, ver de colaborar para que se pueda llevar adelante un plan de preservación aquí en La Falda. Creo que tienen un recurso patrimonial muy importante. No solo es en Punilla, es la cumbre, sino aquí en La Falda hay un patrimonio
fenomenal. Hay que seguir estudiándolo, me parece, así como yo resalté la casa esta de Vladimiro Acosta, que es una joya, que no tiene la cumbre. Digamos, la variedad estilística, por ejemplo, de esta influencia alemana, de esta influencia inglesa, de lo californiano, el eclecticismo, que no es una mala palabra, al contrario, es una cualidad y que hace un poco a la argentinidad de esa fin del 19, principio del 20, debe ser mayor acá en la falda que en la cumbre. Digamos, la variedad de estilos y de subestilos de esta arquitectura pintoresquista. Yo creo que lo primero que hay que hacer es hacer un relevamiento y verificar todas las variedades de arquitecturas que hay, que son muchas. Me parece que ningún otro poblado de Punilla, y tampoco de los otros valles, tiene la variedad y calidad de arquitectura que tienen aquí en la falda, de arquitectura doméstica, ¿no? De casas. Y también habría que relevar la parte de hotelera, que me parece que también es muy importante. Y a partir de eso también ponerla en contexto, como decía, de distintas variables, del eclecticismo, de la arquitectura veraniega y de vacaciones, de la arquitectura de influencia alemana, de la combinación con la arquitectura también de influencia inglesa, de las síntesis que se producen en las décadas del 30 y el 40, de otra arquitectura moderna que no llega al nivel de la casa de Vladimiro Acosta, pero que seguramente lo hay. Es un poco, hay que hacer como una suerte de exploración inventario primero, para, digamos, tener argumentos válidos para justificar la protección del conjunto o de cada una de las partes. Así que bueno, hay trabajo para hacer.